Todo parecía normal, hasta que un solo barco cambió todo en segundos. Si quieres ver cómo se detuvo este ataque antes del impacto, suscríbete ahora, dale like, comparte y comenta qué piensas. 14:38 hora local en el mar Arábigo. A simple vista, todo parecía bajo control. El USS Spruance llevaba ya 3 horas en patrulla de protección. Una misión rutinaria: supervisar el área, mantener las aguas estables. Mientras, a aproximadamente 30 millas al norte, se desarrollaba una operación clasificada. En el radar, nada fuera de lo normal. Barcos de pesca, redes en el agua, movimiento civil, un escenario familiar. Pero esa normalidad estaba a punto de romperse, y lo haría en cuestión de segundos. Había un detalle crítico, algo que el operador de radar no sabía. Uno de esos contactos aparentemente inofensivos no lo era. Llevaba 2 misiles antibuque en sus lanzadores, y había recibido una única orden: acercarse al USS Abraham Lincoln, sin desviarse, sin detenerse. En ese momento, ambos motores diésel fueron llevados al máximo. La embarcación salió disparada del grupo. 13 toneladas de fibra de vidrio y combustible, convertidas en velocidad. No era un barco cualquiera. Era una lancha de ataque rápido, clase Pickup, operada por la Guardia Revolucionaria, y había permanecido oculta, inmóvil, invisible entre los barcos de pesca durante más de una hora, esperando. Ese es el tipo de amenaza que redefine el campo de batalla. El oficial de acción táctica del buque, responsable de decidir cuándo y qué disparar. Actuó de inmediato. Se comunicó por la red de mando, incluso antes de que la clasificación del objetivo estuviera completamente confirmada. No había tiempo. El cañón de 5 pulgadas, ubicado frente al puente, giró hacia el contacto. Aquí entra en juego el sistema Mark 34, el cerebro detrás del disparo, un sistema que calcula en tiempo real dónde estará el objetivo, no dónde está. Considera viento, movimiento del barco, altura de las olas, y ejecuta el disparo. Pero había un problema técnico y crítico. El casco de la lancha no era de acero, era de fibra de vidrio, y eso cambia todo. Los barcos de acero reflejan señales de radar de forma clara, consistente. El sistema obtiene una pista sólida, pero la fibra de vidrio apenas refleja señal. Se mezcla con el océano. Cada ola interfiere. Cada cresta rompe la señal, la hace parpadear, como una luz inestable, y el sistema necesita estabilidad. Necesita al menos 2 señales claras para calcular una solución de tiro. Sin eso, el margen de error aumenta. Imagínelo así: intentar apuntar a un objetivo pequeño, a través de obstáculos, mientras usted mismo está en movimiento. Lo ve, lo pierde, lo vuelve a ver, pero nunca coincide el momento exacto. Ese era el escenario. El cañón disparó, basándose en la última solución estable disponible. Tiempo de vuelo: 3 segundos. Parece poco, pero en combate es una eternidad. En esos 3 segundos, una lancha que se mueve a 52 nudos se desplaza aproximadamente 80 metros. Y eso es suficiente para cambiarlo todo. El proyectil impactó en el agua, a unos 40 metros detrás del objetivo. Cerca, lo suficientemente cerca como para levantar una columna de agua, lo suficientemente cerca como para sacudir la embarcación. Pero no lo suficiente, no para neutralizarla. El sistema volvió a fijar el objetivo, recalculó, y disparó de nuevo. Mismo resultado. El objetivo había cambiado de posición, aproximadamente 40 metros a la izquierda. Y aquí está el punto clave: el sistema funcionaba correctamente. El problema no era el arma, era el entorno y el comportamiento del objetivo. El cañón de 5 pulgadas puede destruir lanchas rápidas. Lo ha demostrado en ejercicios, en condiciones controladas, mares tranquilos, trayectorias predecibles. Pero esto no era un ejercicio, era una situación real, con múltiples variables superpuestas al mismo tiempo: un casco de baja firma radar, alta velocidad, maniobras constantes y olas de 3 metros. Todo combinado. 12 rondas disparadas, 8 restantes. El tambor listo se estaba agotando. Y el tiempo también. El sistema requería recarga. 2 minutos. 2 minutos sin fuego. 2 minutos sin la única arma capaz de alcanzar ese objetivo en ese momento. Y durante esos 2 minutos, la lancha seguiría avanzando, reduciendo distancia, acercándose al portaaviones, aproximadamente 3.5 kilómetros más cerca. Y ese dato era crítico, porque en ese momento la clasificación del objetivo finalmente se confirmó, y lo que reveló cambiaba completamente el escenario. En los lanzadores de la lancha había misiles antibuque Kausar, y eso
Ya no era una amenaza potencial, era un ataque en desarrollo. El misil identificado no era menor. Se trataba del Kausar, un misil antibuque de perfil bajo, diseñado para volar rozando la superficie del mar, un diseño originalmente chino, producido por Irán bajo licencia. En términos simples, una copia funcional, adaptada, renombrada y montada sobre una plataforma inesperada. Una lancha rápida. Este tipo de misil tiene un alcance aproximado de 20 kilómetros, y lo más importante, es su perfil de vuelo. Se mantiene cerca del agua, minimizando la detección, reduciendo el tiempo de reacción. Para un portaaviones, esto significa una ventana extremadamente limitada. Quizás 6 segundos. 6 segundos entre detección e impacto. 2 misiles en los lanzadores, 2 oportunidades de impacto, y una única intención: cerrar distancia, disparar y retirarse. La orden del timonel era clara: acercarse a menos de 10 kilómetros y ejecutar el lanzamiento a una velocidad de 52 nudos. Eso significa aproximadamente 70 segundos. 70 segundos para cambiar el resultado. Dentro de la lancha no se requería complejidad. No era una operación sofisticada. Era un perfil estándar. Aceleración máxima. Pequeñas maniobras evasivas cada pocos segundos. Mantener rumbo frontal. Reducir la sección radar. Aparentar ser algo menor. Más cercano a una embarcación civil. Menos que un buque militar. Ese es el enfoque. Reducir visibilidad, maximizar sorpresa. Pero en el buque estadounidense, la evaluación ya había cambiado. El oficial de acción táctica tomó una decisión clave. Alto al fuego con el cañón Mark 45. No era eficaz en ese escenario. La ventana de error era demasiado grande. Y el tiempo, demasiado corto. La nueva orden fue inmediata. Lanzar el helicóptero. El MH-60R Romeo ya estaba en proceso. Motores en marcha desde el primer contacto. El equipo de cubierta retiraba los seguros, liberaba la aeronave, mientras el piloto omitía cada paso no esencial. Todo lo que no contribuía directamente al despegue se descartaba. Este no era un procedimiento estándar, era una respuesta de emergencia. El MH-60R Romeo no es un helicóptero convencional, es una plataforma multifunción, diseñada para guerra antisubmarina, pero también para ataque de superficie. En términos operativos, una herramienta versátil, capaz de adaptarse en segundos, una especie de navaja suiza aérea. Puede rastrear submarinos, puede atacar embarcaciones, puede proporcionar vigilancia avanzada, y en este caso, era la mejor opción disponible. Si observamos su configuración, cada unidad puede llevar hasta 4 misiles AGM-114R Hellfire, misiles de alta precisión, diseñados para impactos directos. El operador de sensores, ubicado en el asiento izquierdo, ya tenía activo el sistema de orientación, el ANAAS-52, un sistema multiespectral, capaz de identificar objetivos con gran precisión. Este tipo de sistema no depende únicamente del radar, utiliza múltiples fuentes, entre ellas, imágenes térmicas, una cámara infrarroja rotatoria, capaz de detectar calor, y no solo eso, capaz de distinguirlo, identificarlo, en condiciones ideales. Puede leer una matrícula a varios kilómetros de distancia, y eso cambia el escenario, porque mientras el radar lucha contra la interferencia del mar, el sistema infrarrojo ve algo distinto, una firma térmica, una estela caliente, un rastro visible. El Romeo despegó, ganó altura rápidamente y luego descendió. El piloto intercambió altitud por velocidad, un movimiento deliberado, diseñado para acercarse rápidamente al objetivo, a aproximadamente 150 nudos, a baja altitud, a unos 200 pies sobre el agua, siguiendo las crestas de las olas, minimizando exposición, maximizando velocidad de interceptación. Y aquí es donde la diferencia tecnológica se vuelve evidente, porque mientras el cañón dependía de cálculos predictivos, el sistema del helicóptero podía ver y seguir en tiempo real. El contacto fue localizado casi de inmediato, no por radar, sino por su firma térmica. Un rastro blanco e intenso, destacando contra el azul frío del océano. Una estela caliente, clara, visible, como una mecha encendida avanzando sobre el agua. El sistema de orientación ya estaba fijado, el láser, activado, a aproximadamente 11 kilómetros del USS Abraham Lincoln, y en ese mismo instante, el timonel de la lancha tomó su decisión. Su mano se movió hacia el interruptor de disparo del Kausar, pero no llegó a ejecutarlo, porque algo más ocurrió primero. El receptor de alerta de radar en la lancha reaccionó. Una señal clara, directa,
Láser detectado, fuente aerotransportada. Eso significaba una cosa, habían sido marcados, y en ese momento ya no había escape. La orden en el helicóptero fue simple, rifle. El misil Hellfire fue lanzado, abandonó el riel, y comenzó a seguir el punto láser reflejado en el casco de la lancha. Aquí es donde la diferencia se vuelve absoluta. El cañón era potencia, pero imprecisión relativa en un entorno dinámico, como intentar golpear un objetivo pequeño, sin visibilidad constante. El Hellfire es otra cosa, es precisión guiada, es seguimiento continuo, no predice, sigue. Es, en términos simples, una aguja siguiendo un hilo. La lancha maniobra, cambia dirección, pero el misil ajusta su trayectoria en tiempo real. El margen de error se reduce a centímetros, no a decenas de metros. El misil pesa aproximadamente 49 kilogramos, con una ojiva de carga hueca de 11 kilogramos, diseñada para penetrar, para destruir. Se aproxima a una velocidad de unos 475 metros por segundo. En términos prácticos, recorre la distancia en cuestión de segundos. Menos de 4, tiempo insuficiente para reaccionar, insuficiente para escapar. Y el impacto no fue una simple explosión, fue una eliminación total. La lancha no se hundió, desapareció. Un instante, un destello. Y en el siguiente, solo restos, fragmentos, combustible en llamas, dispersos en un radio de más de 200 metros. Todo ocurrió en segundos, desde el primer contacto en radar hasta la intercepción final. Transcurrieron aproximadamente 11 minutos. 11 minutos. 4 decisiones clave: alto al fuego del cañón, lanzamiento del helicóptero, designación del objetivo, disparo. Cada decisión ejecutada en el momento correcto, sin margen de error. Esto no fue suerte, no fue improvisación, fue entrenamiento, fue doctrina, fue preparación específica para ese tipo de escenario, para ese momento exacto en el que los sistemas tradicionales no son suficientes. Pero aquí es donde la situación cambia, porque esa primera lancha no era el objetivo principal, era una prueba, una sonda. El Romeo comenzó a orbitar sobre los restos, la cámara infrarroja, escaneando el entorno. Y entonces, el operador detectó algo más. Otros 2 contactos, misma clase, mismo perfil, separándose del grupo de barcos de pesca, justo en el momento en que la primera lancha fue destruida. Y esto no es coincidencia, es estrategia. La primera embarcación había sido enviada para provocar una respuesta, para obligar a utilizar recursos, para revelar procedimientos, y había cumplido su función. Había absorbido la reacción, había consumido los misiles, y ahora las verdaderas unidades se retiraban a máxima velocidad. Dirección costa iraní. Objetivo: refugios subterráneos, instalaciones ocultas, ubicadas en la isla de Keshm, una red de túneles, diseñada específicamente para proteger estas embarcaciones. Si alcanzaban esas posiciones, desaparecerían. Y al día siguiente, volverían, rearmadas, con nueva información, con una ventaja táctica. Y eso cambia el escenario, porque ya no se trata de una interceptación. Se trata de impedir que el enemigo aprenda. Y mientras tanto, algo más estaba ocurriendo. La intercepción, el lanzamiento, las emisiones de radar, todo eso había revelado la presencia estadounidense, y ese tipo de señal no pasa desapercibida. Es como una alarma, se propaga, activa sistemas, y eso fue exactamente lo que ocurrió. A lo largo de la costa sur de Keshm, las defensas comenzaron a activarse. Los radares costeros entraron en funcionamiento, sistemas de vigilancia temprana comenzaron a emitir, y una batería de defensa aérea Thor M1 fue desplegada, posicionándose en altura, dominando el área, protegiendo los accesos a los túneles. Y en ese momento, el escenario cambió por completo, porque ahora la amenaza no era solo naval, era también terrestre y aérea, y eso escala el conflicto. Lo que siguió no fue una reacción aislada, fue una escalada. Porque en el momento en que las emisiones estadounidenses fueron detectadas, la red defensiva iraní entró en funcionamiento. Los radares costeros comenzaron a barrer el horizonte, sistemas de alerta temprana, activos. Y en la elevación dominante sobre los túneles, se posicionó un sistema clave, el Thor M1, un sistema de defensa aérea de corto alcance, de fabricación rusa, diseñado para reaccionar en segundos. Y aquí está el dato crítico. Puede pasar de detección a lanzamiento en apenas 8 segundos. 8 segundos, menos tiempo del que se tarda en procesar esta situación. Sus misiles alcanzan velocidades cercanas a Mach 2.8. Y eso define el problema.
porque en ese momento, el A-10 Pelican 31 se encontraba a aproximadamente 5.000 pies, a una velocidad cercana a 220 nudos, muy por debajo de la velocidad del misil, sin capacidad real de escape. Y esto no es una suposición. Es una limitación física. No se puede evadir un misil que viaja a más de 4 veces tu velocidad máxima. Y aquí es donde la doctrina entra en juego. El A-10 no está diseñado para huir. Está diseñado para resistir, para absorber daño y continuar operando. Pero incluso así, las opciones eran limitadas. 3 escenarios posibles. Primero, girar, ascender, intentar escapar. Pero eso implicaba perder el objetivo, perder las lanchas, perder el túnel, y aún así, probablemente no evitar el misil. Segundo, descender, volar a baja altitud, aproximadamente 200 pies sobre el agua, utilizar el terreno, los acantilados, para romper la línea de visión del radar, como ocultarse detrás de una pared. Tercero, continuar el ataque, aceptar el riesgo y completar la misión. De las 3 opciones, 2 implicaban regresar sin resultados. Una sola ofrecía impacto, y esa fue la elegida. El piloto decidió presionar. Descendió, ajustó velocidad y se alineó con la costa, a muy baja altitud, aprovechando cada formación geográfica, cada saliente, cada acantilado, para interrumpir la línea de visión del sistema Tor. Y aquí entra la geometría del combate. El Tor necesita seguimiento continuo, necesita mantener el objetivo en su radar, para completar el ciclo de lanzamiento. Pero cada vez que el A-10 desaparecía detrás de una formación rocosa, ese seguimiento se rompía. Y cuando se rompe, el proceso se reinicia. 8 segundos, desde cero. El piloto estaba jugando con ese margen, apareciendo, desapareciendo, visible por segundos, oculto por otros tantos. Nunca el tiempo suficiente para permitir un lanzamiento. Era precisión, era cálculo, era control bajo presión extrema. Mientras tanto, el objetivo seguía en movimiento, la segunda lancha, aproximándose a la entrada del túnel, reduciendo velocidad, preparándose para desaparecer. El margen se estaba cerrando, y aquí es donde entra el arma principal, el GAU-8 Avenger. El cañón del A-10, un sistema de 7 cañones, capaz de disparar aproximadamente 3.900 proyectiles por minuto. Cada proyectil, de 30 milímetros, de uranio empobrecido, diseñado para penetrar blindaje, diseñado para destruir. El sistema ya estaba activo, girando, preparado. El piloto alineó la mira, fijó el objetivo y disparó. Una ráfaga de 1 segundo, aproximadamente 65 proyectiles, recorriendo la distancia en un instante, antes de que el timonel pudiera reaccionar. Antes de que el sonido llegara, el impacto fue inmediato, decisivo. No hubo maniobra evasiva, no hubo segunda oportunidad. El resultado fue destrucción total. El tipo de impacto que redefine el enfrentamiento. Porque en ese momento, no solo se neutralizó la amenaza, se evitó que alcanzara el túnel, se evitó que se ocultara, y más importante aún, se evitó que el sistema completo siguiera operando. Porque ese túnel no era solo una estructura, era un nodo, un punto clave dentro de una red más amplia, diseñado para ocultar, para proteger, para permitir ataques repetidos y destruir el acceso. Significa interrumpir ese ciclo. Pero aquí hay un punto aún más profundo, porque lo que ocurrió en esos minutos no fue solo un intercambio de fuego, fue una demostración de doctrina, de cómo se enfrentan amenazas asimétricas, de cómo se integran sensores, plataformas y decisiones, y de cómo, en el momento crítico, la diferencia no la hace una sola arma, la hace el sistema completo, un sistema donde cada componente cumple su función, donde cada decisión cuenta, y donde el tiempo es el recurso más valioso. El A-10, un avión que muchos consideraban obsoleto, demostró exactamente por qué sigue operativo, porque hay escenarios donde la velocidad no es lo más importante, donde la tecnología no es lo único decisivo, donde lo que realmente importa es la capacidad de permanecer, de resistir y de actuar en el momento exacto. Y ese momento fue este. Si llegaste hasta aquí, ya viste cómo un solo error puede cambiar todo en segundos. Ahora haz que valga la pena. Suscríbete al canal, dale like y comparte este video, porque lo que viene después puede ser aún más peligroso. Y ahora quiero que respondas esto. ¿Fue suerte? ¿O superioridad total lo que evitó el impacto? Si esa lancha lograba disparar, ¿el resultado habría sido diferente? ¿Crees que este tipo de ataques se pueden detener siempre? ¿O solo esta vez? No te quedes en silencio. Escribe tu respuesta ahora mismo.